Voy a comenzar el desarrollo de este capítulo que está destinado a analizar de una manera breve los delitos contra la seguridad pública. En primer lugar, como en todos los casos del examen de las cuestiones referidas a la parte especial, tengo que hablar del bien jurídico tutelado. Y la clave de la inteligencia de estos preceptos es la palabra pública, porque el código titula así delitos contra la seguridad pública. Quiere decir que analizando los distintos tipos penales que aparecen también en los diversos capítulos del título, la idea clara es que se trata de la seguridad de un número indeterminado de personas. Yo pienso que habría que calificarlo como atentados contra la seguridad de la sociedad en general, porque agrupa a casos donde pueden sufrir estos atentados la vida, la propiedad, la posibilidad de conservar incólumes, objetos de valor crematístico o cultural, la tranquilidad, o sea que aparte de la seguridad, la tranquilidad, la posibilidad de desplazarse por el territorio, de mantener el control sobre naves y aeronaves, de ingerir, siempre en la comunidad, sin peligro, agua, alimentos o medicinas. Yo quiero resaltar que aparece la posibilidad de un concurso que no es un concurso real ni ideal en los términos del artículo 55 o 54 del Código Penal, sino un concurso aparente con algunos casos en que el atentado no está dirigido a la comunidad en general, sino que está dirigido a una persona particular. También quiero resaltar de manera introductoria que en estos casos los delitos son dolosos, lo que tiene mucha importancia, porque si bien aparecen algunas figuras culposas, pero el individuo que realiza alguna de estas acciones lo hace con conocimiento y con voluntad de llevarlas a cabo, siempre con la motivación y con la finalidad de alterar la seguridad de un número indeterminado de personas. Comienza el título refiriéndose al incendio y otros estragos. En el tipo básico aparece la situación de peligro común, porque por incendio, en el contexto que me ocupa, tenemos que considerar un fuego, pero un fuego de grandes proporciones, pero fundamentalmente un fuego que no pueda ser controlado. Esta es la idea de incendio. O sea, no es solamente el hecho de que haya fuego, sino que el fuego se origina y se pone en marcha, digamos, por el autor de este delito para, con este medio, poner en peligro la seguridad pública. En el tipo básico están los incendios y otros estragos. Y en el tipo calificado, o sea, cuando se agrava la pena, aparecen distintas posibilidades. Que el incendio sea de cereales, de bosque, de ganado, que haya peligro de muerte o causa inmediata de muerte de alguna persona, y también, por supuesto, cuando se produzca efectivamente la muerte de alguna persona. Yo quiero en este momento recordar que nuestro Código Penal tiene figuras que son figuras simples, o sea, enuncia el hecho que los juristas llamamos básico, y después figuras agravadas, con lo cual la pena es una pena más severa, cuando se producen determinados resultados. En este caso son delitos calificados por resultado, y lo que llama la atención, y conviene
puntualizarlo ahora, es que el resultado en derecho penal y en nuestro derecho penal fundamentalmente tiene un papel sumamente importante, porque lo que se castiga en definitiva es la intención, por un lado, o sea, el aspecto subjetivo, el individuo quiere hacer algo o eventualmente no tiene el cuidado necesario para que no se produzca, pero además se castiga el resultado. Consecuentemente, de acuerdo a nuestra fórmula del Código Penal, sería imposible desconocer en el derecho argentino el valor del resultado. Hay una discusión doctrinaria de hace un tiempo donde se está poniendo en parangón el disvalor de la acción y el disvalor del resultado. La elección de una cosa u otra tiene importantes consecuencias extremas, porque es una decisión en definitiva de tipo filosófico. O sea, si lo que se va a castigar es al sujeto por lo que interiormente representa su intención o su culpa, o se va a castigar al sujeto por lo que su acción concretó, o sea, el resultado. En nuestro derecho penal, el resultado tiene importancia, como acabo de decir, pero lo que debería tenerse en consideración a los efectos de no infringir, no solamente la ley penal, que puede ser una ley defectuosa quizás, pero no sería infringir el principio de proporcionalidad que deriva de la Constitución. Consecuentemente, puede haber casos en que el Código castigue muy severamente la producción de resultados cuando el aspecto subjetivo, o sea, la intención y lo que el sujeto pudo eventualmente impedir, no tiene una relación directa con semejante pena. Tengo que también, antes de avanzar en el desarrollo de estos temas, referirme a la figura culposa, que tiene importancia, obviamente, porque puede ser no frecuente, por supuesto y por suerte, que alguien provoque un incendio para atentar contra la seguridad pública, pero es más frecuente que alguien provoque un incendio por no haber tenido el cuidado necesario para evitarlo. Si no, recordemos los incendios que se producen en los bosques argentinos en el verano, cuando alguien está acampando y no tiene la precaución del cuidado necesario para que el fuego no se propague. Entonces decía, nosotros tenemos una figura culposa que dice que se castiga con 1 mes a 1 año de prisión al que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio y otros estragos. Me he preocupado por transcribir y leer el artículo, porque hay una modificación respecto de la forma en que está elaborado el tipo del delito culposo en el homicidio culposo, en las lesiones culposas. Porque acá aparece que también se castiga al que infrinja una ordenanza. Me parece que no es inútil ni es abundante que yo insista en que acá hay un problema que cuando llega el momento de, obviamente, de interpretar la ley y aplicarla, un problema de imputación objetiva. O sea, que nadie puede pensar en que la producción del incendio y que esté seguida por la violación de una ordenanza determina directamente la posibilidad de considerar el sujeto al autor. Porque el código emplea una preposición que es por, y consecuentemente el incendio y la producción del estrago está vinculado a el hecho de que la ordenanza ha sido infringida. O sea, la infracción no es formal, no se castiga la mera infracción de la ordenanza, sino aquel sujeto que por infringir la ordenanza causa un estrago a los que se refiere el título. Es interesante, me parece,
consignar que en este título de los delitos contra la seguridad pública aparecen los delitos de tenencia y portación de armas de fuego. Otra vez, insisto, en que la ubicación de estos tipos penales dentro del título tiene por objeto defender el bien jurídico, seguridad pública. Y esto tiene que guiar, obviamente, la interpretación, porque si bien el Código dice, en el primer artículo, 189 bis 2, de los que voy a tratar, dice que la simple tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal será reprimida con la pena consiguiente. Pero hay que pensar que siempre el bien jurídico tutelado es la seguridad pública. Quiere decir que alguien puede tener en su casa un arma que solamente tiene un valor histórico y no por eso, por tenerla, será castigado. Lo que pasa que en estas hipótesis hay también una postura del Estado argentino. El Estado argentino procura que la población en general no tenga en su poder armas de fuego. Esto por razones de seguridad común. En otros países, recuerdo en ese momento el ejemplo de Estados Unidos, donde no solamente es lícita la tenencia de armas, sino que está protegida incluso por la enmienda, una de las enmiendas de la Constitución norteamericana. Bueno, obviamente hoy se discute en Estados Unidos la posibilidad de mantener esa regla legal o derogarla a raíz de los hechos tan lamentables que frecuentemente ocurren en aquel país. El nuestro trata de prohibir de toda manera la tenencia y también la portación de armas de fuego. Hace la ley argentina una diferencia entre armas de fuego de uso civil y armas de fuego de guerra. Y la pena obviamente es más importante cuando se trata del arma de guerra. Pero aparte de castigar la tenencia, o sea, el mero hecho de que una persona pueda tener un arma en su casa o donde sea, lo que se castiga también es la portación. O sea, que el individuo que tiene la tenencia, si la porta, o sea, si la lleva consigo, es castigado también con pena de 1 a 4 años de prisión en el caso de las armas, de las primeras armas de las que yo he mencionado. Y con pena agravada cuando se trata de la portación de armas de guerra. No creo que sea necesario insistir porque aparece en el sentido común que el individuo que porta un arma de guerra o un arma de uso civil, en realidad es un individuo peligroso. Es peligroso para cualquiera de sus congéneres. Entonces, la ley trata de impedir, mediante estos tipos penales, estas características de esta clase de conducta. En este capítulo del código, del título que estoy considerando, aparecen dos cosas que es interesante que yo resalte. Primero, una reducción de pena para el tenedor autorizado. Cuando dice el código, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resultar evidente la falta de intención de utilizar las armas que portaba con fines ilícitos. Queda, me parece claro, que el legislador trata de prohibir el uso de armas sin autorización, pero deja salvo la posibilidad de que alguien porte el arma, pero que esté claro que la intención de la portación no sea con fines ilícitos. Obviamente sí podrá ser con fines de defensa personal quizás, o fines de caza, seguramente. Pero aparte hay un artículo que motiva una preocupación grande que se ha reflejado en la jurisprudencia, porque el Código sigue diciendo,
el que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y portase un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido con prisión de 1 a 4 años. Digo que este precepto ha motivado preocupación y ha sido declarado inconstitucional por algunos tribunales, porque evidentemente está no siendo el reflejo de la idea del derecho penal de hecho, que es nuestro derecho penal argentino, sino una idea reflejada como derecho penal de autor. O sea, está pensando en que el individuo que está excarcelado o que está eximido de prisión, por el hecho de portar un arma ya es el sujeto activo del tipo penal del que estoy hablando. Nuestro derecho penal tiene que ser derecho penal de acto y no derecho penal de autor, y esta es la idea que ha llevado a la declaración de inconstitucionalidad de este precepto. A continuación aparecen otros capítulos dentro del mismo título. Uno, delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación. O sea, está castigado aquel que ponga en peligro la seguridad de una nave, de una construcción flotante o una aeronave, y el código agrega en el artículo 190, ejecutados a sabienda. O sea, insiste el código y el legislador en este caso en que el hecho es doloso. El sujeto hace eso para poner en peligro estos medios de transporte. Y también hay un antecedente interesante que ilustra cómo funciona el principio de legalidad en la Argentina, porque el artículo 193 del Código Penal, que es la redacción originaria del Código, dice que está también sujeto a castigo el arrojar cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha. Es una cosa un poco curiosa, pero en el año 1921, época de la sanción del Código, primero que había tranvías en las ciudades más importantes de la República Argentina. Hoy no hay tranvías. Pero el legislador, en un momento, en este caso no el legislador propio del Congreso, sino fue en la época de un gobierno militar, cambió la redacción de este artículo y puso que está prohibido, bajo amenaza de pena, arrojar un objeto contundente contra un medio de transporte colectivo en marcha. Quiere decir que con eso abarcaba también a los ómnibus, por ejemplo. Hoy se ha vuelto a la redacción originaria y esto queda sujeto únicamente a la posibilidad de castigar a que lo arroja contra un tren o un tranvía. Porque si se arrojase contra un colectivo que lleve pasajeros, obviamente, no sería posible aplicar el artículo porque se violaría el principio de legalidad. Sería una interpretación analógica en contra de este principio fundamental que tiene la Constitución argentina. A los efectos también de la vida cotidiana, es importante que yo señale que el legislador ha incorporado recientemente un precepto referido, siempre dentro de los delitos contra la seguridad pública, referido a la participación en pruebas de velocidad o de destreza con un vehículo automotor. Por supuesto, se refiere a pruebas de velocidad o de destreza no autorizadas. No va a ser una prueba automovilística o de motociclismo en un circuito y siguiendo las reglas que exige en el campo deportivo. Se trata de conductas no autorizadas. Y entonces piensa el legislador, obviamente con sentido, que esto pone en peligro la seguridad común. Porque puede haber espectadores que estén presenciando o que no es que estén presenciando directamente, sino que puedan ser víctimas del peligro que generan pruebas de esta naturaleza.
Entonces, se castiga la participación en pruebas de velocidad o de destreza con un vehículo automotor. Y está castigado los que organizaren, los que promovieren, y también está castigado el individuo que entrega el vehículo sabiendo que será utilizado para tal fin. Consecuentemente, como se puede apreciar, el legislador transforma a todos en autores de este delito. O sea, el que entrega un vehículo para participar en una prueba de destreza o de velocidad no autorizada es sujeto activo de este delito. No es partícipe, sino sujeto activo. La ley en otro capítulo se refiere a la piratería. Obviamente también remontándonos al año 21 y a los fenómenos precedentes, era lógico que el legislador previese la piratería. Alguno podría pensar que la piratería marítima ha desaparecido, pero acontecimientos bastante actuales, sobre todo ocurridos en el Océano Índico, ilustran de que efectivamente la piratería sigue existiendo. Afortunadamente no en nuestro país. La innovación, por razones de tiempo, es que también se reprime la piratería aérea. O sea, no solamente la piratería en el sentido de apoderarse de una nave y sustituir al mando natural, sino también apoderarse de una aeronave. Acá aparecen cuestiones vinculadas a la ley penal en el espacio y la Argentina ha suscrito convenios internacionales que la obligan y le autoriza al juez a aplicar estas disposiciones, aunque estos actos de piratería se realicen en lugares no sometidos a la jurisdicción de un estado determinado. Supongamos se produce en alta mar, donde ningún estado ejerce jurisdicción. Por último, también el capítulo o el título tiene disposiciones referidas a los delitos contra la salud pública. Y entonces castiga el envenenar, el adulterar, el falsificar de un modo peligroso para la salud agua potable, sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Se entiende entonces que el autor de este delito envenena el agua y lo hace de una manera peligrosa para la salud pública. Si envenena el agua del tanque de un vecino para matar al vecino, obviamente cometerá el delito de homicidio, en ese caso homicidio calificado, pero no este delito en que se refiere al envenenamiento de las aguas o de las sustancias alimenticias o medicinales con el fin de crear un peligro para la salud común. Está también castigado al que vende, distribuye, pone en venta, etcétera, de estas mercaderías para comercializarlas, pero disimulando su carácter nocivo. O sea, que el individuo sabe que la mercadería, supongamos, el alimento que está distribuyendo a la comunidad, es peligroso para la salud. Lo que hace entonces aplicable este tipo penal es que el autor del hecho sabe que de esta manera, procediendo de esta manera, pone en riesgo la salud de quien sea el consumidor del alimento, la medicina, etc. Está castigado también la propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas para las personas. Hay tipo doloso y tipo culposo. Está castigada la acción de aquel individuo que suministra un medicamento de una manera no coincidente con lo que dice la receta médica o que expende el medicamento sin receta. Y no solamente el castigo es para la figura dolosa, o sea, el individuo sabe que tiene que requiere el darle el medicamento al individuo que va a comprarlo, requiere una receta médica y no la pide, y de todas maneras expende el medicamento. Pero también está contemplada la figura culposa, con lo cual la exigencia es de cuidado para todas las personas que tienen a su cargo esa
ese tipo de actividad que representa obviamente un eventual peligro para la salud pública si no se contemplan estas reglas de cuidado. Hay dos disposiciones que también quizás sea interesante consignar. Está castigada la violación de medidas de seguridad adoptada por las autoridades competentes para impedir la introducción o la propagación de una epidemia. Acá aparece lo que la doctrina llama ley penal en blanco, porque está diciendo que para completar el tipo penal hay que saber cuáles son las medidas de seguridad que la autoridad competente ha dispuesto, para impedir justamente la introducción o la propagación de una epidemia. Y también el Código Penal se refiere a las episotias, o sea, que también castiga a aquel que deja de cumplir con las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal. Supongamos que se trata de reglas que están dispuestas para impedir que se expanda, por ejemplo, un brote de fiebre aftosa. Por último, el título tiene disposiciones referidas al ejercicio ilegal del arte de curar. O sea, castiga a aquel que practica el arte de curar sin tener título habilitante. Título habilitante se entiende no solamente que sea expedido por la universidad que corresponde al título de médico en su caso, sino que también tiene que estar autorizado el ejercicio de la profesión concretamente por el colegio médico respectivo. Entonces, hay disposiciones contra el ejercicio ilegal de un arte de curar, cualquiera sea ella, es amplia la disposición, y también se reprime al curanderismo y también se reprime lo que la doctrina llama charlatanismo, o sea, el charlatán. El charlatán es aquel individuo que está ofreciendo públicamente un tratamiento, eventual tratamiento, asegurando que el resultado va a ser beneficioso, cosa que no puede hacer ningún profesional porque tiene que atenerse, obviamente, no solamente a la praxis médica que le ha dado, que le ha habilitado para hacer la respectiva universidad, sino también atenerse a lo que dice la ciencia médica. Y además, no solamente la ley penal castiga este hecho, sino que es obviamente una violación a los más elementales principios de la ética. Y tengo que decirlo, que a veces el charlatán o el curandero quizás puede ser que no le causen daño al cliente o al individuo que recurre a ellos. Y no le causen daño en el sentido de administrarle un producto, sino que el daño está causado por el hecho de la pérdida de tiempo. O sea, el individuo, el paciente, tiene necesidad de un tratamiento médico científicamente avalado y estos curanderos o charlatanes lo que hacen es hacerle perder el tiempo, y la pérdida de tiempo en enfermedades graves y de progresión muy rápida puede tener un efecto directamente nocivo o fatal. Con esto entonces termino este capítulo.